Bueno, hermanos, nuevamente buenos días para todos. Qué rico y qué delicioso estar hoy acá reunidos todos como hermanos, como familia de Dios, para escuchar la palabra de Él, ¿cierto? De nuestro Padre. Y no solamente para escucharla, sino para aprender de ella, para vivir, para que nos exhorte y nos enseñe cómo vivir cada día nuestra vida. Hoy traigo un tema que ya se había tratado anteriormente, yo lo había tratado anteriormente, en otra prédica, pero esta vez decidí que esta prédica fuera mucho más profunda y tiene que ver algo con lo que todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos en nuestro diario vivir, y es esa lucha constante en la cual nosotros vivimos diariamente. Es decir, esa lucha nos convierte a nosotros en soldados de Dios, y el tema tiene que ver mucho con la armadura de Dios. Pero esta prédica no solamente va a ir solamente ahí, se va a ir a otras prédicas en las cuales yo la he dividido, gracias a Dios, en primero, reconocer que nosotros somos soldados y que necesitamos de una armadura. ¿Y por qué es cierto eso? Y en las otras prédicas va a ir cada una de esas armas o para defensa o para ataque, nos va a decir para qué sirve y cómo debemos usarla. Porque realmente en nuestra vida nosotros debemos estar preparados. Y la cuestión es, ¿estamos realmente preparados o no estamos realmente preparados? ¿Sabemos que somos soldados o no? Muchos creemos que la vida simplemente es vivirla, el diario vivir del trabajo, de la casa, de un lado a otro, y no hay más. Pero esa lucha está constante en nuestro mundo, está constante en nuestro corazón, y es importante que nosotros lo reconozcamos. Para aquellas personas que de pronto no hemos podido entender que realmente estamos en una batalla, en una guerra, es importante que hoy escuchemos la palabra y aprendamos y seamos conscientes de que sí estamos en una guerra espiritual. Nosotros podemos ver normalmente las guerras que se están viviendo en nuestro mundo y las que ya se vivieron, ¿cierto? Vemos cómo está Ucrania contra Rusia y vemos cómo está Israel contra Irak y cómo Estados Unidos entra a apoyar y cómo hay otras naciones que quieren entrar a combatir ahí. Y uno dice, ¿es a combatir o simplemente quieren apoyar al más débil, quieren apoyar al justo o simplemente están buscando intereses, intereses económicos, intereses de poder? Y están en juego las vidas de las personas. En nuestra lucha diaria no es una lucha como la de este mundo, como la que estamos viendo. Y así dijo también una vez Jesús, la paz que yo les dejo no es la paz que les da este mundo, es muy diferente. Y la guerra que hoy vamos a hablar es muy diferente a la que se vive en este mundo. Es una guerra espiritual y es una guerra en la cual no está simplemente en juego nuestra vida, nuestro cuerpo, sino nuestra vida eterna. Nuestro espíritu es el que está en juego. Y entonces vamos a empezar a mirar qué nos dice esto y cómo lo vamos a tratar. Yo el título que le coloqué fue La guerra que no ves, porque muchos no la vemos, entendiendo la armadura de Dios. Y ahí nos vamos a ir a Efesios, a capítulo 6, versículos del 10 al 18. Yo estoy hoy con la nueva versión internacional. Y dice así, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Y más adelante hay una imagen que habla mucho de lo que estamos viviendo, de lo que nosotros realmente debemos ser. Y nosotros cuando nos imaginamos los soldados, manejamos y nos imaginamos un hombre con armadura, un hombre con uniforme, aunque hoy en nuestra vida ya podemos ver mujeres uniformadas tanto como soldados como policías, ¿cierto?
pero no las vemos combatiendo como un soldado de pronto que las mandan a la guerra a combatir con un fusil o una policía contra cuando lo vemos cuando están con la guerrilla, con el narcotráfico, con todas estas series de inconvenientes que pasan en nuestro mundo. En otros países ya están combatiendo, pero esta guerra espiritual es de todos, tanto hombres como mujeres, como niños, como ancianos. Eso es para todas las personas. Y es por lo cual nosotros estamos hoy acá, porque debemos ser conscientes de esa guerra espiritual. La realidad que muchos ignoramos es esa guerra. Muchos no queremos verla, o muchos simplemente la vemos, pero decimos, eso es algo que pasa, es el diario vivir, eso pasa en la convivencia, pasa en la relación de pareja, en la relación de hogar, en la relación de trabajo. No somos perfectos, todos pensamos diferente, entonces pues van a haber altercados, ¿cierto? Van a haber cosas en las cuales nosotros nos podemos colocar en discusión con la otra persona, con nuestro hermano de la fe, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con un extraño en la calle, con nuestro prójimo. Y eso es normal, sí, eso es normal porque eso pasa. Pero lo que no es normal es que muchas veces esas cosas que están sucediendo con cada una de esas personas no están haciendo sinceramente el corazón, nos están también manipulando. Nosotros hemos abierto algo en nuestro corazón para que aquellas entidades, esos poderes o potestades nos manipulen. No nos están obligando, nos están manipulando. Somos nosotros los que damos esa opción de decir, bueno, sí, trabaje en mí, yo quiero sentir eso que usted me está colocando, esa oportunidad de pelear, de discutir, de fornicar, de robar, de asesinar. Para muchos son oportunidades porque quieren hacer el mal. Pero para nosotros los cristianos o los hijos de Dios que buscamos hacer el bien, esto no es una oportunidad. Eso es el momento de nosotros de caer en la muerte, de caer en pecado. Y es ahí cuando nosotros debemos mirar que nuestra vida está lleno de eso. Nuestra vida debemos luchar cada día. Y es algo importante que debemos mirar en el versículo que nos estábamos leyendo ahorita de Efesios, donde dice algo que tenemos que tener en cuenta. Dice, por lo demás, cuando él inicia. Y dice así, por lo último, fortalezcan con el gran poder del Espíritu. Cuando él habla de por lo demás anteriormente de este versículo, Jesús estaba hablando, o Dios estaba hablando en su palabra, de cómo debemos portarnos nosotros con nuestros hijos, cómo deben portarse nuestros hijos con los padres, cómo deben portarse los siervos con sus amos y los amos con sus siervos. Entonces, estamos viendo de esa relación, ¿cierto? En la cual pueden haber conflictos, pueden haber altercados, peleas, guerras, muerte, odio, pero también hay mucho amor, perdón, mucha gracia. Entonces, está en nosotros, en saber qué hay en nuestro corazón para saber qué es lo que queremos que haya realmente en este mundo. Si nosotros no luchamos por esas cosas, va a prevalecer el mal, porque el mal siempre va a estar atento para hacer las cosas que van en contra de Dios, porque Él es el adversario de nuestro Padre, es el adversario nuestro, es nuestro enemigo. Si nosotros estamos con Dios de corazón, ¿quién es nuestro enemigo? El demonio. Satanás es el demonio. Él es nuestro enemigo, Él es el que nos está atacando, no la persona que nos insultó en la calle, no la persona que a veces nos hace la vida imposible. Esa persona está siendo utilizada por el mal y está en nosotros en hacer que ese corazón cambie. No es fácil cuando alguien nos agrede, no es fácil cuando alguien nos ofende. Siente uno como la sangre a veces hasta hierve, siente uno como que si quiere salir de la ropa, como que salta esa parte de que yo quiero salir y dar mi grito de que estoy inconforme con lo que has hecho en mi vida, con lo que estás haciendo. Pero en nosotros está el luchar, el control, el dominio propio. Y es una de las cosas que dice Dios. Nosotros debemos tener dominio propio. Y el dominio propio solo lo podemos alcanzar a través de qué? De la práctica, de la perseverancia, de cada uno de los momentos en que están viviendo nuestra vida. Pero eso siempre y cuando vayamos de la mano con Dios. No sueltos, no solos, es de la mano con Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y si se acuerdan del anterior título, decía la realidad que muchos ignoramos. Entonces, ¿qué nos dice acá esta palabra? Así mismo serán perseguidos por los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. O sea, todos aquellos que queremos llevar esa vida piadosa, que seguimos a Jesús,
en su palabra, inconvenientemente de las circunstancias que nos pueden ser favorables o no, para nuestros intereses, debemos seguir a Jesús, debemos estar con Él. Pero todos aquellos vamos a ser perseguidos diariamente en nuestra vida. No va a ser por un momento, va a ser a diario esa lucha. Y es para estar en esa lucha vivos y firmes, como lo dice la palabra, nosotros debemos ser primero conscientes de que hay un mal. Segundo, de que ese mal nos está atacando. Y tercero, que nosotros no podemos quedarnos solos, desamparados. Dios, en su inmenso amor, entregó a su Hijo por nosotros, por salvarnos. Pero no solamente hizo eso, hizo muchas cosas más. Y entre esas está cuando Pablo habla de la armadura de Dios. Dios nos dejó una armadura, la armadura de Él para nosotros fortificarnos, para nosotros fortalecernos, para nosotros blindarnos ante el mal. Y para eso debemos usarla diariamente. Pero antes que usarla, debemos ser conscientes de que sí somos soldados de Dios. Si yo soy consciente que estoy en esa lucha y sí soy un soldado de Dios, también voy a ser consciente de que debo usar esa armadura. Coloquémonos simplemente hoy día en la guerra que se están viviendo en este mundo que la vemos. ¿Cómo sería un soldado sin su fusil, sin sus balas, sin su uniforme, sin su casco, sin sus botas, en una guerra donde los demás están armados hasta los dientes, donde los demás solo tienen la visión de matar, de dañar? ¿Qué estaría pasando con un hombre ahí en la guerra? Yo creo que fácilmente están en desventaja, ¿cierto? No estoy diciendo que debemos combatir la guerra o el mal con más mal. Estamos hablando hoy día de cómo la comparación del hombre de nuestro mundo, que es una guerra totalmente diferente a la que Dios nos muestra espiritual, estamos nosotros luchando. Y que esa lucha no debe ser solo, debemos armarnos de esa armadura, debemos colocárnosla diariamente. Pero si yo ya reconozco que soy un soldado de Dios y voy a decir, voy a usar esa armadura de Dios, también debo aprender a usarla. ¿Para qué me sirve cada una de ellas? ¿Será que es suficiente con que yo me estudie y diga, este es mi uniforme, este es mi casco, este es mi fusil y voy a salir a la guerra? Si nunca me enseñaron cómo cargar un fusil, cómo limpiarlo, cómo hacer un campamento, cómo hacer estrategias ante el enemigo, cómo estudiar a mi enemigo, pues estaremos completamente en desventaja, siempre. Y es por eso que nosotros hoy estamos acá para prepararnos. Todos los días nos estamos preparando en la palabra del Señor. En Mateo 26:31 dice lo siguiente: esta misma noche dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Entonces, muchos podríamos pensar, pero si yo en mi vida, por seguir a Jesús, voy a estar acechado por el mal constantemente, ¿Él me va a atacar? Preferiblemente no sigo a Jesús, ¿cierto? Y ya no sigo a Jesús, entonces el mal ya no me va a atacar, no voy a ser su objetivo. Pero es ahí cuando hay una equivocación muy grande, porque el mal no solo persigue a los hijos de Dios, el mal persigue a todas las criaturas de Dios. Él quiere dañar toda la creación de Dios, no solo sus hijos, es toda la creación. Quiere contaminar todo, todo quiere dañarlo. Y eso es lo que significa un adversario, ir en contra de todo lo que Dios dice, toda su ley. Y acá dice que deben destruir ¿a quién? Al pastor. Y si no hay un pastor, las ovejas se van a dispersar. Y en ese entonces una oveja dispersa corría peligro ¿de quién? De los leones, de los lobos. Y los lobos no iban a esperar a ver, no, pero esta es la preferida del pastor, allá no me la voy a comer. Ella sí. No, ellos miran la oportunidad. Cualquiera que esté dando ese beneficio de duda de que es un soldado de Dios, va a ser víctima del mal, va a ser víctima de ese pecado. Y sabemos que el pecado es muerte. Entonces, ¿vamos a estar apartados de Dios, de Jesús? No, tenemos que estar con Jesús, tenemos que estar con Dios. Y por eso es que Dios nos dejó la armadura. Si Él es el dueño, Él es el que dirige este ejército y nos deja una armadura, ¿por qué no obedecerlo? ¿Por qué no seguir sus instrucciones tal cual como Él nos las deja? ¿O por qué no queremos aprender de la palabra del Señor para hacer exactamente lo que Él quiere?
y poder mantenernos firmes en su palabra. Juan en el capítulo 16:33 nos dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús, como líder de este ejército, nos dice una realidad de esta guerra espiritual, pero también nos anima ¿a qué? A luchar. Él nos dice que Él está en este mundo y que lo ha vencido, que se ha afrontado aflicciones, que Él afrontó aflicciones. Y yo creo que Él afrontó más aflicciones que cualquiera de nosotros. Y si nosotros las sumamos a las de nosotros, ni siquiera le llegamos a todo lo que Él sufrió por nosotros. Y en muchas ocasiones que a mí me han pasado cosas, me han sucedido muchas cosas en mi vida en las cuales uno pareciera que se la está acabando el mundo. Y uno dice, y Jesús, ni siquiera lo que a mí me está pasando, a Jesús le sucedió eso mínimo. Él pasó por muchas cosas más. Castigo, su espalda flagelada, se dice que hasta con la parte del látigo, con lo que era castigado, tenía espinas, tenía bolas de plomo, las cuales rompían el cuero, la piel, la carne y dejaban expuesto el hueso, los tendones, los músculos. Muchas veces nosotros pensamos que siempre era el látigo que marcado por ahí como que el juguete que nos daban a nosotros nuestros padres en algún momento para corregirnos, pero no, abría el músculo hasta el momento, hasta el punto de dejar expuesto el hueso, de dejar expuesto los tendones. ¿Se imagina un hombre con la espalda que está tan llena de nervios, que es tan sensible, con la espalda abierta y con un madero en su espalda cargándolo cuando roza con el sudor al rayo del sol? Deshidratado, con una corona de espinas en su frente, humillado, golpeado por los demás y esperando simplemente a ser clavado en una cruz. ¿Para qué? Para morir agonizando por medio de esa falta de aire que le hacía falta cuando él estaba colgado en la cruz para tomar respiración. Sufrimiento, tortura. Y él sabía lo que iba a vivir y no le importó. ¿Por quién? Por nosotros. Esas son las aflicciones que pasó él. Y dice, tranquilos, yo vencí al mundo, yo fui capaz. Ustedes son capaces, nosotros somos capaces de vencer el mundo. Dios nos está dando no solamente la instrucción, nos está dando su ejemplo por medio de lo que Él hizo en esta vida como hombre, sintiendo todo. No pensemos que porque era el Hijo de Dios no sintió. Sintió tal como nosotros sentimos en nuestras vidas cualquier golpe, cualquier laceración. Así lo vivió Jesús. Y nos dice, anímense. Y cuando dicen anímense, es no solamente nosotros, es entre nosotros también animarnos, ayudarnos como hermanos, como familia de Dios. Cuando vemos al afligido, al que está caído, al que necesita, animarlo. Darle una palabra de animación, de restauración, de fortificación. Darle esa palabra que solamente puede hacer en nosotros ese milagro que es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede hacer eso en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es vida. Si alguien te dijo que seguir a Cristo es fácil, te han mentido. Hemos escuchado mucha gente que dice, vengan a la iglesia, acá usted va a encontrar felicidad, alegría, motivación, su vida va a cambiar, su vida económica se va a restaurar, no va a tener problemas, siempre y cuando diezme. Y empiezan a mirar otras cosas, a utilizar la palabra de Dios para alcanzar algunos beneficios, para que su iglesia crezca, para fortificarla, pero no es para que crezca esa iglesia, sino que para que crezca económicamente. Pero nosotros sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y entonces no debemos creer todo lo que nos dicen. Para eso está la palabra de Dios, para que ella nos exhorte y para que ella nos enseñe qué debemos hacer. Segundo, dice, no eres un espectador, eres un soldado. En nuestra vida muchas veces estamos como espectadores. Vemos cómo sufren los demás, cómo pasan pruebas y nosotros simplemente miramos desde la barrera. Como quien dice, es mejor mirar los toros desde la barrera que estar en la arena, ¿cierto? Afrontando el peligro. Pero desde la arena también hay peligros, porque estamos apartándonos de algo, de una verdad que está hecha para todos. Todos estamos en la arena y no nos hemos dado cuenta. Todos estamos en esa arena expuestos a ese mal. Pero muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que estar alejados es simplemente protegernos y escudarnos en una mentira. Y no es así. Dios es la verdad y Dios nos lo dice.
que nosotros debemos ser soldados, sus soldados. ¿Cómo era la vida de un soldado? Vamos a mirar, si queremos ser soldados, cómo era la vida de un soldado romano en ese entonces, para colocar una comparación muy exacta. Y dice, primero que ellos que tenían una instrucción constante. ¿Quieres ser soldado de Dios? Ya muchos somos. Los que no lo han entendido, miremos por qué. Vamos a tener una instrucción constante. Iniciaba al amanecer, así eran soldados romanos, con ejercicios físicos, combate cuerpo a cuerpo y prácticas de formación. Eso era todos los días entrenando. Lucha, 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 lucha y combates de formación. Uno diría que son combates de formación. Es como formar en filas o en columnas según lo que fueran a hacer, o fueran a atacar, o fueran a defenderse, lo que vayan a hacer. ¿Para qué? Para poder tener éxito ante el enemigo. Eso tenían que ensayarlo. No era por gusto, era porque tenían que estar unidos y unidos son más fuertes. También, ¿qué hacían? Marchas forzadas hasta de 36 kilómetros y cargando hasta 20 kilos de peso. Eso hacían los soldados romanos. Y no es como hoy, que con sus botas, bien protegidos, con sus pantalones, sus camuflados, sus cascos. No, sandalias. Caminando a un solo abrazador. 36 kilómetros con 20 kilos. Y no quiero decir y desmeritar a los soldados de hoy en día, que también se la juegan por nosotros, por nuestras familias, por nuestro país, cuidándolo. Entregan su vida para cuidar a nuestras familias. También que miramos, la ingeniería militar estaba ahí. Después de la marcha, ¿qué hacían ellos? Debían, donde ellos llegaban, construir una fortaleza con fosos y con muros reales. No era algo improvisado, era real lo que hacían, o sea, era un trabajo fuerte. Después de todo eso, llegar ahora a construir, talar árboles, sembrar, cortarlos, plantarlos para construir su vivienda y protegerse y fosos. Uno agotado llega a dormir. ¿Quién va a llegar agotado? A ellos les tocaba era seguir. Ese era un soldado romano. Los soldados se alistaban y cuando ellos se alistaban, ellos ya sabían que entre 20 a 25 años no se podían casar legalmente. Y uno dice, ¿y por qué les colocaban esto a los soldados romanos? Porque necesitaban que el soldado romano estuviera consciente y concentrado de la guerra. No estuviera preocupado de mi esposa, de mis hijos, de todo lo que va a pasar si yo muero. No necesitaban que él se preocupara de eso, necesitaban que estuviera totalmente concentrado. Por eso era que no les permitían que ellos se casaran después de ese servicio, sí lo permitían, pero antes no. O sea, todos eran solteros, totalmente dedicados ¿a qué? A la batalla. Y no estoy diciendo que no nos casemos, porque acá vemos personas que estamos casados. Entonces, estoy diciendo es que entre más concentrados estemos en la palabra de Dios, dirigidos a Él y sabiendo qué es lo que Dios quiere, nos va a ir mejor en la vida. No estoy diciendo tampoco que no vayamos a tener problemas, sino que nos va a ir mejor, guiados siempre por la palabra de Dios. Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3, ¿qué nos dice? Dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Si nosotros ya decidimos ser soldados de Cristo Jesús, dice que comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, muchos diríamos, ¿cómo comparto yo mi sufrimiento? ¿Será que voy y busco a mi hermano, a mi amigo, a mi compañero soldado y le digo, uy, venga, estoy sufriendo, me duele esto, esto, esto? Pues sí, hay que hablarlo porque ellos nos dan palabra de aliento. Pero en este momento la palabra no se está refiriendo a ese tipo de sufrimiento. Se está refiriendo es a todo lo que hemos aprendido a través del sufrimiento, a todo lo que Jesús nos dejó de enseñanza. A eso es lo que se está. O sea, que por medio del sufrimiento que hemos tenido, nosotros hemos aprendido en medio de la experiencia. Hemos aprendido a combatir, hemos aprendido a buscar de Dios, a depender de Dios y saber que su palabra es la única que puede vencer el mal. Y cuando yo he aprendido a través del sufrimiento en la palabra del Señor, yo debo decirle ese conocimiento a quién, a las demás personas. Mire, yo aprendí esto en mi vida, que si usted busca de Dios, las cosas van a ser más fáciles de la mano de Dios. Los problemas van a estar, pero va a ser mejor que ir solo en la vida. Eso es lo que nos está diciendo acá Timoteo. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, 8, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, aquel soldado que no está preparado, aquel soldado que está en la guerra y nunca en la instrucción le prestó atención de cómo manejar su armamento, de cuál es la estrategia que debía seguir y cómo enfrentarse,
Ténganlo por seguro que lo más certero es que cuando está en la guerra va a ser de los primeros que va a fallecer. O va a estar ahí como un loquito pensando, ¿qué hago? ¿A dónde corro? ¿Qué debo hacer en este caso? No va a tener idea. Y Él nos está diciendo que nosotros debemos estar atentos porque el demonio está como león rugiente, acechando. O sea, Él es constante, Él no duerme, Él no descansa. Él sí está trabajando constantemente las 24/7, en todo momento está trabajando para ver cómo hace caer a cada uno de nosotros, para ver cómo nos mata, cómo nos devora, cómo quita nuestro espíritu de las manos del Señor. Pero si el Señor está con nosotros, si Él ha decidido que nosotros seamos sus hijos, nada nos va a arrebatar del Padre, ni siquiera el demonio. Somos nosotros los que tomamos la decisión de alejarnos de nuestro Señor. Si nosotros decidimos estar con el Padre, téngalo por seguro que el demonio no va a ser capaz con Él. No va a ser capaz de separarnos de nuestro Señor. Simplemente nosotros nos separamos por voluntad propia, porque nos hemos dejado contaminar de todo el mal de este mundo y hemos dejado que aquellas potestades, aquellas legiones de maldad hablen en nuestra mente, contaminen nuestro corazón y nosotros hagamos lo que Él quiere. Es ahí cuando nosotros estamos perdiendo la batalla como soldados. Y ya reconocimos que sí, que hay una maldad. Ya reconocimos que debemos ser soldados, ¿cierto? Y ahora reconocemos que también debemos estar instruidos como soldados. Muchos pensamos que estamos en un parque de diversiones. La vida la vemos hoy con la juventud. Vemos los muchachos hoy cómo se drogan, corren en esas motos, en esos carros, hacen locuras, atentan contra su prójimo y les parece algo divertido. Vemos una degeneración que se ha ido, la verdad, degenerando, que se ha ido acabando. Nosotros escuchamos de Sodoma y Gomorra cómo estaba tan degenerada, cómo había tanta maldad que Dios tomó la decisión de destruirla. Y nosotros miramos nuestro mundo y es como un Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Tanta maldad que hay alrededor de todo, tanta maldad que hay alrededor de cada uno de nosotros. Y nosotros desprotegidos, sin la armadura de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de ovejas, como ovejas en medio de lobos? ¿Usted no has escuchado cuando alguien está equivocado le dicen, usted está más perdido que una cucaracha en un gallinero? Sí, es muy cierto. A las gallinas les gustan las cucarachas, ¿cierto? ¿Qué haremos nosotros a veces con personas, en mundos de esas personas, compartiendo esas cosas a veces, dejándonos llevar por una ambición, por un dinero, por un trabajo, por un mejor sueldo, por una mejor economía en nuestra vida? Y no nos importa dejarnos arrastrar. ¿Por qué? Porque queremos esa parte de ese mundo. Pero sabemos que esa parte del mundo va a ser pasajera. Pero muchos quieren disfrutarla acá. Y se les olvida que la vida eterna está llena de cosas muy hermosas que Dios nos prometió y que van a ser para siempre y que nadie nos las va a quitar. Entonces seamos esos soldados que vamos a luchar de la mano de Dios. Tercero, el enemigo es real, no es de carne ni de sangre. Y es ahí cuando, por eso era que Dios nos dice, en la palabra, dice que cuando tu enemigo te ofenda, cuando tu enemigo te haga mal, tú no le pagues con mal, págale con bien, porque Dios sabe que muchos de nosotros no quieren hacer esas cosas, que estamos siendo manipulados. ¿Por qué? Porque también nos dice que lo que hay en tu corazón, lo que tú dejas entrar en él, es lo que te contamina, no lo que sale de él, es lo que entra, es lo que te está contaminando. Todo eso nos contamina mucho. Y nosotros debemos mirar qué es lo que nos hace daño. Perdón, la palabra dice es, todo lo que nosotros comemos no nos contamina, es lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que dice realmente la palabra. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro corazón suciedad, cosas malas, odio, rencor, ¿qué va a salir de nuestro corazón? Suciedad, rencor y cosas malas. La venganza hacia nuestro prójimo. Y no nos va a importar que sea nuestro prójimo. No nos va a importar que el que nos ofendió sea mi mamá, mi papá, mi hermano, porque ya vemos que el padre va contra el hijo va contra el padre, y ya eso está en las profecías de la Biblia. Está escrito que se va a cumplir y se está cumpliendo. El demonio está haciendo las cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos dejarlo que él siga haciendo sus cosas o debemos protegernos y proteger a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, aquel que nos hace daño? No debemos dejarlos caer.
Nosotros, nuestro Dios nos tomó de la mano y nos sacó de donde estábamos, de lo más fondo, de ese fango, de ese barro, de esa suciedad. Nos levantó. Dios quiere que nosotros seamos ese instrumento, ese soldado que se preste para también poder levantar a su hermano, a su amigo, de donde está hundido. En Efesios 6:12, para mirar que no estamos contra carne y hueso, nos dice eso. En el versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, como soldados, ya somos conscientes. Y si nosotros creemos en Dios, sabemos que no estamos peleando contra hombres de carne y hueso y sangre. Estamos peleando es contra espíritus. Espíritus que quieren dañarnos, que nos quieren quitar de las manos del Señor. Y debemos creer en la palabra del Señor. Y es así. Y por eso es que debemos ser conscientes todo momento con quién estamos luchando. No es contra nuestro prójimo, es contra la maldad que está apoderado de mi prójimo. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 4, ¿qué nos dice? Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y es por eso que les decía que la guerra del hombre no es la misma guerra espiritual que Dios nos habla. Las armas que utiliza el hombre no son las mismas armas que nos está hablando Dios. Pero eso les decía que no está bien hacer el mal con mal. Y no estoy diciendo que la guerra debe combatirse con armas, con fusiles, con más armas y eso, y odio y terror para los demás. Estoy diciendo que debemos utilizar son las armas espirituales que Dios nos ha dado. Discutes con personas, pero la raíz de muchas veces de esa discusión son la maldad, son los demonios. Y esa es la lucha espiritual en la que estamos viviendo nosotros cada día. Soldados, si nosotros ya somos conscientes de que Dios es nuestro líder, Dios es el que manda y nos da las órdenes, obedezcámoslo y hagamos lo que Dios nos dice para hacer un ejército perfecto, cada día perfeccionando, porque Dios está labrando en nosotros nuestra vida, nuestro camino, para nosotros llevarnos a una perfección. Cuarto, el problema, dice, muchos creyentes están desarmados. Si yo decidí ser soldado, ¿por qué no tengo mi armadura? Vemos hoy los policías y los vemos en la calle, sigo armados, con su arma de dotación, con bolillo, algunos con una parte de armas eléctricas, su uniforme, para poder hacer su labor, lo estamos viendo. Pero cuando están de descanso, ellos se quitan su uniforme y lo dejan en casa. Y su arma en muchas ocasiones las entregan. Nosotros, como soldados de Dios, no podemos quitarnos la armadura de Dios. No es lo mismo. ¿Ya se dieron cuenta? No es la misma guerra. Sí se darán cuenta que es una guerra espiritual muy diferente. Nosotros, cuando nos acostemos a dormir, debemos acostarnos a dormir con la armadura. Tranquilos que no incomoda, es espiritual. Debemos levantarnos con la armadura. Debemos ir a todo lugar con la armadura. 24/7, puesta a todo momento. Pero conociéndola, no simplemente usándola. Y Oseas en el capítulo 4, versículo 6, ¿qué nos dice? Por medio de Dios. Pues por falta del conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento. Dios nos dice qué usar. Dios nos dice que tenemos un enemigo. Dios nos dice que el enemigo es muy cierto, es muy real. No lo vemos, pero es muy real. Tan real como cada uno de nosotros que estamos acá presentes. Así de real es. Y los demonios conocen a Dios y tiemblan cuando escuchan de Dios. ¿Será que nosotros no podemos creer que Dios es eterno, que Dios es poderoso y está con nosotros y nos está diciendo totalmente la verdad? ¿Por qué los demonios sí pueden creer en Dios completamente, ir en contra de Él y nosotros decir que estamos con Dios, pero no le creemos completamente? Es algo contradictorio, ¿cierto? Y uno dice, ¿será que los demonios son más que nosotros? Pues son inteligentes, nos damos cuenta, pero tienen una ventaja que nosotros no debemos dejar ahí. Ellos sí le creen a Dios en todo. Nosotros debemos creerle a Dios en todo. Y vemos nosotros en nuestra vida muchas veces cómo nuestra fe se coloca a prueba. O muchas veces nuestra fe se aparta de nosotros por esa falta de creer en Dios.
porque no nos hemos fortalecido. Y nos dice acá que por la falta de conocimiento, porque rechazamos el conocimiento. El conocimiento está en la Biblia, es la palabra de Dios. Y lo rechazamos cuando decimos no quiero leerla hoy, no quiero cumplirla hoy no, hoy estoy cansado, hoy estoy exhausto. Hoy la soberbia que tengo me dice que me desahogue con mi ira y me desahogo con mi prójimo, en mi casa, con mis hijos, con mi familia. Y dejé a un lado la palabra de Dios, la estoy rechazando. Y esa fue la destrucción del pueblo de Israel, la falta de conocimiento, y no porque no estuviera, sino porque lo rechazaron. Entonces nosotros no podemos rechazar el conocimiento que Dios nos está dando sobre la armadura de Dios, sobre todo lo que nos está diciendo de este mundo para nosotros poder sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, sino vivir en la palabra de Él. Santiago también nos dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Entonces vamos a colocar la palabra de Dios en la práctica de nuestra armadura. Ya somos conscientes y somos soldados y nos vestimos. ¿Qué sacamos con salir a desfilar a la calle o estar en nuestra casa desfilando con la armadura de Dios si no estamos utilizando toda la armadura de Dios, tanto para defendernos como para atacar? ¿De qué nos sirve tener el conocimiento si no lo estamos aplicando? ¿Será que un soldado le dice, no se quite soldado porque un balazo en la cabeza te mata? Y el soldado llega a la guerra, ay, no, tengo mucho calor, se lo quitó, ya y le llegó el momento. Desobediencia, ¿cierto? Pero también rechazó el conocimiento. ¿Tuvo el conocimiento de Dios? Sí, pero lo rechazo, no lo quiero cumplir hoy. Y eso fue su perdición, porque no quiso obedecer, porque no quiso hacer caso de lo que le estaba diciendo Dios. No llevó el conocimiento a la práctica. Y eso pasa seguido en nuestras vidas. Escuchar prédicas como la de hoy en cada uno de nosotros no nos va a salvar la vida. Escuchar la prédica de hoy y de todos los días, tanto la palabra que tú lees en tu casa, en tu cuarto, cuando la practicas y la vives, es la que te va a salvar. No otra palabra, no de otra forma. Quinto, dice, el propósito de la armadura, permanecer firmes. Entonces, si yo tengo una armadura de Dios y conozco cómo usarla, ¿será para mantenerme firmes o para romper filas? Como decían los soldados, rompan filas y cada uno cogía por su lado. Para mantenernos firmes. Y firmes es que mantenemos tener ese dominio propio, debemos tener esa fe fuerte para cuando el mal, el día malo en nuestra vida llegue, nosotros poder resistir a él. Porque el dolor, el sufrimiento, la angustia, las enfermedades y todo lo de este mundo nos quita ese valor, nos quita esa fe, nos la arranca. Y eso no puede pasar en nuestra vida de soldados. Eso no puede estar pasando en nosotros. Nosotros tenemos que permanecer firmes. Estamos protegidos con Dios y sabemos que Dios está con nosotros y nosotros seguimos su palabra tal cual, no debemos dar un paso atrás. Debemos mantenernos firmes. Cuando el demonio llega a tu hogar y en tu hogar, en tu mente, tanto para el hombre y la mujer, le pone a un hombre, a una mujer que lo mire, que lo desee, está buscando debilitarte. Está buscando por dónde tú dejas entrar el mal. Y Él conoce nuestras debilidades mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y es ahí cuando nos empieza a atacar. Y es ahí cuando Él ve que puedo dividir este ejército de Dios. Porque dividido es más fácil vencer. Puedo derrotarlo más fácil a Él solo que a todos. Lo voy a apartar. Y lo aparto cuando coloco en su mente parte de lo que Él quiere en su corazón y con lo que ha estado luchando. Pero como no he querido escuchar la palabra de Dios tal cual, no he querido obedecerla, dejé entrar al mal en mi vida, en mi corazón, en mi hogar. Y empecé a apartarme de Dios y empecé a perder la batalla. La idea es que no perdamos la batalla. La idea es que todos los días luchemos y ganemos batallas. Para que el día final de la guerra podamos decir somos victoriosos gracias a Dios, no a nosotros mismos. Santiago en el capítulo 4, versículo 7, ¿qué nos dice también?
a través de Dios. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos resistido a esas tentaciones? Al gritar, al insultar, al ofender, al solo mirar. Cuando alguien nos hace algo y nosotros lo miramos y esa mirada dice todo, no tuvimos que abrir la boca. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos resistido a eso? Y de pronto en el momento nos hemos resistido no una, sino dos, sino tres, y en el mismo momento, porque hay gente que de pronto nos sigue ofendiendo a ver si nos saca de casillas. Y nosotros seguimos resistiendo. Eso es lo que nos dice. Resistan y el diablo huirá de ustedes. Porque él se va a cansar. Él va a ver que estamos con Dios y él va a saber que cuando estamos con Dios no se puede hacer nada. Y entonces cuando él es consciente que no puede hacer nada con nosotros porque Dios está en nuestras vidas, él se va y va a buscar al que sí esté débil para no perder esa oportunidad. En cambio dice, ¿yo qué hago perdiendo el tiempo acá con este que está con Dios? En vez de irme con aquellos que no están con Dios. Acá dejaré pero allá tengo muchos. Eso es lo que él mira. Eso es lo que está mirando él en ese momento. Debemos resistir. Para eso estamos con Dios. Para eso somos soldados de Dios. El que no está firme, cae. Y así de claro es la palabra, cae. Hermanos, ya somos conscientes de la palabra de Dios. Ya somos conscientes de que somos de verdad soldados. Para aquel que no lo tenía claro, ya sabe que cada uno de ustedes es un soldado. Y si ya somos conscientes que somos soldados, también somos conscientes de que debemos usar la armadura de Dios. Pero como lo hemos venido hablando, ya sabemos que debemos instruirnos en el conocimiento de cómo usar, cuándo usarla y cómo usar esa armadura de Dios. Y que debemos usarla constantemente. Entonces, si ya lo sabemos, a partir de hoy, si no lo estamos haciendo, hagámoslo. Y entonces queda lo siguiente. Fernando, ¿y Dios qué nos dice del resto de la armadura de Dios? Porque sí, hay un escudo, hay un cinturón de la verdad, hay un casco de la salvación, hay una armadura en el pecho, que es la justicia. Y todo y cada una de ellas está hecho para algo, junto con una espada, que es la única parte que tenemos de nosotros de defensa. Cada una se utiliza de una forma muy diferente, pero todas a la vez, no algo en específico. Como soldado tú no puedes salir con el casco sin una espada, sin un escudo, porque estás en desventaja. Muchos dirán, no, pero entonces hoy sí dejo la espada, pero me voy completico. Solo la espada la dejo, la palabra de Dios. ¿Será que estarás completamente preparado para el adversario? No estás preparado para el adversario. Y menos si nos lleva la palabra de Dios en tu corazón. Estamos totalmente en desventaja. Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué es lo que, si Dios nos lo permite, poder nosotros en las otras prédicas, poder hablar de cada una de las armaduras, de cada una de las partes de esa armadura de Dios, de cómo debemos usarla y qué es lo que nos está diciendo Dios? Es ahí cuando nosotros debemos decir, voy a buscar prepararme en ella. Y entonces, si de pronto no podemos, porque nosotros no estamos predicando constantemente, o yo no estoy predicando constantemente, de pronto dirá, ese día de pronto no vine. Nos queda de tarea en la Biblia buscar Efesios 6, 10 y mirar qué nos dice la armadura de Dios y empezar a investigar por mi cuenta. Para que el día que de pronto yo pueda estar en otra vez la prédica y estemos abordando el tema, esté más preparado y esté más instruido en esas armas que Dios me está dejando para mi vida, para cada uno de ustedes. Usémoslas todos los días y enseñémoslas a nuestros hijos de que ellos deben usarla diariamente y cómo usarla. Y el demonio huirá de nosotros en nuestras vidas, hermanos. Gracias. Dios los bendiga.